Bien, muy buena tarde a todos. Suplicaría, por favor, si me pueden confirmar mi audio. Bueno, agradezco por favor. Buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Se Bueno, escucha bien. muchas gracias. Bueno, con ustedes, el día de ayer estuvimos platicando sobre precisamente la prueba dentro del delito de lavado de activos. Estuvimos precisamente abordando algunos elementos primarios que al final nos llevan a poder establecer en algún momento precisamente cómo dentro de este procedimiento especial del derecho penal, pues la posibilidad que en algún momento se tenga el conocimiento de los hechos solo se puede presumir si en algún momento existe pues una serie de medios de prueba que permitan precisamente enmarcar el delito o bien desentender ese tipo de proceso como tal. Tomemos así que probar precisamente en este tipo de delitos es un tipo de valoración, ese grado de conocimiento o representación que en algún momento el sujeto, sobre todo el sujeto activo, debe hacer sobre el origen del ilícito. Es decir, poder llevarnos a establecer y demostrar a través del dinero, a través de aquellos efectos de ganancias que en algún momento se hayan obtenido como consecuencia precisamente de pues haber invertido un dinero mal habido. La inexistencia de algún negocio lícito como tal venga y justifique el incremento de un patrimonio o transmisión o transferencias, creo que es lo mejor, dinerarias, nos pueden llevar a determinar ese vínculo de conexión con la actividad del tráfico, ¿ya? Pues, de dinero, pero enmarcando en algún momento si se trata por actividades de estupefacientes, por actividades de extorsión, por actividades incluso de secuestro que en algún momento se podría venir y llegar a establecer. De ahí la importancia, mencionaba el día de ayer, esto es mientras voy aceptando a los que pues van ingresando, pues la naturaleza jurídica del elemento básico es aquellos bienes de origen ilícito. Es decir, para poder enmarcar un tipo de delito, hay que ver esa naturaleza jurídica del elemento de bienes de origen ilícito. ¿Verdad? En el delito de lavado de activos y su acreditación, por ejemplo, mediante aquella prueba que mencioné, indiciaria, aquella prueba básica para poder constituir todos los elementos de punición en el encuadramiento de ese tipo de delito. Bueno, habíamos platicado al respecto y empezábamos a estructurar lo que al final es básico dentro de la prueba legal como tal. Aquí hay que tomar en consideración que una prueba, sobre todo admisible, ¿ya? Es aquella que por medios legales, oígase bien, autorizados en los procesos penales o en este caso especiales, puedan ser incorporados. ¿Para qué? Pues obviamente para analizarlos, cuantificarlos o llegar a valorar, en este caso, ese tipo de medio de prueba, pero esa valoración la tiene que dar a quien le corresponda. Y dependerá mucho de la etapa procesal correspondiente. Cuando tenemos dentro de este tipo de estructura una prueba legal, pues nos encontramos con aquellos medios probatorios, aquellos medios admitidos por las leyes,
sobre todo leyes adjetivas, aquello que se encuentra ya establecido dentro de una ley, para poder, en este caso, obtenerlos siempre y cuando respetando ese procedimiento legal, respetando aquellas garantías que establece la ley y respetando, por ejemplo, el procedimiento de obtención y de incorporación precisamente de la prueba. Recordemos que la obtención, esa forma de recabar los medios de prueba, son circunstancias propias, ¿verdad? Que al final al ente encargado de la persecución penal se le establece o a las partes como tal. Bueno, aquí existe una forma de poder obtener. ¿Y en qué momento vamos a presentarla para su admisión? Bueno, dependerá de la fase en la cual el juzgador hace el examen respectivo de esos medios probatorios como tal. Y aquí, entonces, ese tipo de admisión respecto a los medios probatorios únicamente será sobre aquellos medios probatorios ofrecidos. Ahí se puede determinar su pertinencia, su utilidad, su idoneidad, la abundancia y la licitud precisamente de la prueba como tal. Bueno, ante este escenario hay que tomar en consideración que no solo la obtención, la admisión, esto en algún momento va a ser presentado. ¿Para qué? Para que sea evaluado. Y en el momento en que se presenta para que sea evaluado, ya nos encontramos ante aquel escenario de la valoración. Y esto es básicamente que el juez le proporcionará, conforme a la sana crítica razonada, por ejemplo, respecto no solo de la ciencia y la lógica, pues aquel procedimiento en donde al final, pues tendrá que realizarse una operación intelectual destinada a establecer la eficacia, ¿ya? Aquella convicción, ¿ya? De los elementos de prueba que fueron recibidos, que se recabaron y que fueron admitidos como tal. Es decir, que prueba, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que prueba? Lo que se esté dilucidando en un procedimiento penal o civil. Pero aquí la tendencia es el poder determinar cuál es la verdadera utilidad, ¿verdad? Para aquellos fines de la reconstrucción de un acontecimiento que ya pasó. Por eso es histórico y cuya afirmación da origen a un proceso como tal. Entonces, esa valoración de la prueba, previo a poder valorar, previo a poder fundamentar, ¿ya? Los autos, las sentencias, siempre debe de contener de forma clara, de una forma precisa, aquella decisión que el juez vaya en algún momento a tomar. Y desde ahí se constituye entonces en absoluto la forma, esa fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se va a basar precisamente la decisión del juez, así como también va a indicar en algún momento, ¿ya? Del valor que se le hubiera asignado a esos medios de prueba como tal. Bueno, hablar precisamente del valor dentro de ese procedimiento especial de lavado de activos nos lleva entonces en que hay testimonios, hay documentos, ¿verdad? Que se constituyen como una prueba material
Hay peritajes que también pasan a ser parte de este grupo y también hay una prueba científica. El poder establecer si en algunas fotografías, en algunos videos, pues no fueron alterados. La medición de los píxeles, la medición de la resolución, que al final venga y pruebe algo. Y de ahí, entonces, para poder los jueces finalizar y dictar precisamente su sentencia, tendrán en algún momento que darle una valoración a esa prueba, ¿ya? Y esa forma de valorar le va a permitir que al momento de la deliberación pueda asignarle a cada medio probatorio un valor positivo, ¿ya? Y desde ahí entonces, para poder acreditar esa proposición fáctica, ¿verdad? O bien, si no le da un valor positivo, le va a dar un valor negativo. ¿Y qué pasa con el valor negativo? Viene a desacreditar esa posición fáctica. O sea, viene a establecer en sentido contrario la condena que en algún momento se pudiera dar. Este sistema, al final del momento de valoración de la prueba, nos lleva entonces a que se pueda utilizar una serie de reglas del sistema. Ejemplo, la sana crítica razonada, por ejemplo, o en su momento, ¿verdad? Ese sistema de prueba, ya sea legal o tasada, pues la ley procesal, ¿verdad? En algún momento va a prefijar ese modo general, esa eficiencia de convicción de cada prueba, estableciendo en algún momento las condiciones que el juez debe darle por convencido de la existencia de un hecho. Aquí tenemos que tomar en consideración algunos elementos de prueba como tal, ¿ya? Dentro de este proceso precisamente de lavado. Recordemos que el Código Procesal Penal, previniendo una incriminación, precisamente va a normar en algún momento cómo, óigase bien, cómo los jueces tienen que establecer algún tipo de garantías procesales como tal. Y de ahí no podemos pasar por alto precisamente aquel tipo de condición, ¿ya? En donde en función del 489 del Código Procesal Penal nos lleva a poder reconocer ese proceso de confesión. El 489 entonces nos lleva a que en un juicio oral, ¿va? Cuando el imputado no reconozca su culpabilidad o sea necesaria otro tipo de diligencias, el juez convocará inmediatamente a un juicio oral y público al imputado, al ofendido, a la autoridad denunciante y recibirá los o las formas, o sea, a través de los distintos medios de prueba para el solo hecho de reconocer la autoría como tal. Ante ese escenario, entonces, debe de admitirse, por ejemplo, una confesión, toda esa declaración del procedimiento. Perdón, señores, que aquí hubo un bajón de luz. Perdón, señores, hay un medio bajón de luz.
Bien, entonces mencionaba que ese tipo de confesión como tal, primero que sea hecha ante un juez competente, por quien en algún momento estuviere o aquel tribunal en donde estuviera siendo conocido precisamente el hecho como tal, ese proceso como tal. Luego, hay que tomar en consideración quien estuviere comprobando, en este caso, la preexistencia del delito, ¿verdad? O aquella confesión en donde el confeso goza de un pleno, de una plena garantía, llamémosle así, de sus facultades mentales y volitivas como tal. O bien que sobre ese hecho propio, eh, ahí sí que recaiga de pleno conocimiento. Menciono esto porque dentro de el lavado hay prueba por indicios, ¿verdad? Y esa prueba por indicios, tómese en consideración que en lugar de una prueba directa, se utilizan hechos o bien circunstancias objetivas como una transacción inusual de tipo bancario, ¿verdad? Aquellos ingresos totalmente desproporcionados o inusuales que en algún momento un fulano pueda tener. Y para llegar a la certeza de que ese dinero proviene de una actividad lícita, pues debe de participar en algún momento, pues una serie de sujetos. Sujetos que, dicho sea de paso, como la superintendencia de bancos, por ejemplo, puede ser la superintendencia de bancos que adscrita tiene a la intendencia de verificación especial. Ellos actúan como una unidad de inteligencia financiera. Ellos recaban una serie de reportes, ¿verdad? Reportes o transacciones sospechosas. Y también van a emitir un análisis financiero que viene a servir como una prueba pericial, es decir, aquella prueba clave en donde al final pues se podrá adjuntar. ¿Para qué? Para el solo hecho de poder establecer la necesidad de probar esos indicios como tal. Otro de los elementos dentro de un delito de lavado de activos es la evidencia documental. Aquella evidencia documental o forense y se utilizan estados de cuenta, registros de transferencias, muchas veces auditorías, facturas falsas, contratos de compraventa, documentos que vengan a evidenciar que aparece un testaferro, por ejemplo. Aquel sujeto que sin tener ninguna relación presta su nombre para el solo hecho de poder eh, en su momento, pues generar un tipo de transacción que nos lleve a querer desnaturalizar o desvirtuar que se está lavando dinero como tal. También, así como puede existir la figura de una persona, también hay precisamente una serie de personas jurídicas, entiéndase, sociedades que muchas veces pasan a constituir empresas de cartón. Empresas de cartón, ¿por qué razón? Porque no mantienen una actividad de giro, en este caso normal, actividades mercantiles que no se desarrollan constantemente, sino que únicamente se utilizan para el solo hecho de poder reconocer en algún momento transacciones mínimas. Aquí también hay que tomar en consideración que hay métodos de investigación especial. El Ministerio Público puede utilizar una serie de técnicas como la intervención de comunicaciones e interceptación telefónica para desarticular dichas redes criminales. Aquí habrá que tomar en consideración que muchas veces, a pesar que se maneje un decreto de escuchas telefónicas como tal,
se vulneran garantías constitucionales. Y con esto no quiero decir que esté en contra, óigase bien, ¿verdad? En contra de que se practiquen como tal. Sin embargo, hay que tomar en consideración que toda persona, sus documentos, sus libros son inviolables y solo pueden revisarse o incautarse en virtud de resolución firme que sea dictada por juez competente y con las formalidades legales. Y es ahí donde se garantiza el secreto de la correspondencia, precisamente de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Es decir, WhatsAppazo, aparte de WhatsApp, hoy aparece otro tipo de plataformas donde muchas veces se comunican, ya sea también Messenger como tal, pasan a ser parte de un proceso, óigase bien, que gozan de una protección constitucional. No digo que no se practique en algún momento cualquiera de estos procesos, pero hay que tener especial cuidado, ¿ya? Que el artículo 24 de nuestra Constitución Política es clara a establecerse en el segundo párrafo que solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme, dictada por juez competente y con las formalidades legales. Entonces, cuando tenemos un procedimiento de escuchas como medios de prueba, hay que tomar en consideración si se obtuvieron de conformidad con las distintas garantías, con los distintos principios constitucionales como tal. Porque en caso contrario, pues fácil, se puede en algún momento llegar a impugnar. Recordemos que cuando uno revisa ese artículo 24 de la Constitución Política, al final, óigase bien, al final de dicho artículo como tal, claramente viene normado que los documentos, óigase bien, o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio como tal. Y lo menciono en algún momento. ¿Por qué va? Porque dicho sea de paso, se obtiene. ¿Ya? Y cuando se obtiene ese tipo de procedimientos bajo ese tipo de forma, fácil podría darse en algún momento, pues, la impugnación como tal. Bueno, aprovecho que ya está la mayoría por ahí conectados. Reitero, el primer parcial, la nota que les llegó era sobre 50 puntos como tal. Hay dos tareas que estoy terminando de calificar para poder trasladarles la nota integrada del parcial, que sería sobre 70 puntos, 50 del examen que respondieron, más 20 que se están jugando en las dos tareas. ¿Qué implica entonces? Que automáticamente el examen final es sobre 30 como tal. Y recuerden que el curso se aprueba con 61. Espero que esté claro, y si no está claro, ya que me detuve, con toda confianza pueden preguntar. ¿Todo claro? Va, por lo menos, pues. Sí, gracias. Vaya, bueno, estamos entonces que dentro de esos elementos y métodos de prueba sobre el lavado,
pues tenemos que evidenciar, ¿ya? En algún momento cómo la Intendencia de Verificación Especial, denominada IVE, o la Superintendencia de Bancos, que son dos unidades que pertenecen a Junta Monetaria y que están en el edificio. Funciona tanto Junta Monetaria, la Intendencia de Verificación Especial, la Superintendencia de Bancos, funcionan y se rigen por la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. En el caso de la Superintendencia de Bancos, hoy en día tiene ley propia y es el decreto 18-2002, que se denomina Ley de Supervisión Financiera como tal, responsable de mantener vigilancia permanente desde el punto de vista administrativo, civil y penalmente, ¿verdad?, en contra de aquellas personas naturales o jurídicas, en contra de cualquier, óigase bien, institución que no sea bancaria, que sea afín a los grupos financieros que se rigen sobre el decreto 19-2002, pero que en algún momento hay otras que tienen su ley propia, ¿ya? Y a partir de, entonces, empezamos a encontrar que, dicho sea de paso, este tipo de personas jurídicas funcionan dentro del sistema financiero, pero para ello, el mismo sistema financiero y la vigilancia permanente de la Superintendencia de Bancos verifican que si no son bancos, en algún momento tienen la prohibición de realizar operaciones de intermediación financiera. La intermediación financiera básicamente es aquel tipo de delito por captar depósitos de cualquier forma, entiéndase depósitos de ahorro, depósitos a la vista, depósitos a plazo fijo, depósitos a cuenta, por decirles algo. Pero como son entidades, por mucho que pertenezcan al grupo financiero, pero si ellos, como son personas jurídicas, sociedades anónimas, cada una, la casa de bolsa, la aseguradora, la afianzadora, las sociedades financieras privadas, operadores de tarjeta de débito, crédito, cajillas de seguridad, almacenadoras, por mencionar algunas, ¿ya? Cualquiera de estas no pueden captar depósitos como tal. Yo no sé si se recuerdan, bueno, creo que aquí hay mucha juventud, pero allá por el 2015 existió precisamente una triangulación de fondos en el Congreso de la República. Y penosamente, estaba un ex rector de nuestra alma mater. Y lo voy a mencionar porque al final es Vox Populi. Ya la noticia fue dada, él fue juzgado, condenado, el que en algún momento le hayan generado algún tipo de beneficio, eso es otro escenario. Y me refiero al doctor Meyer. Él trasladó de fondos del Congreso 82.5 millones a una, oígase bien, casa de bolsa. La casa de bolsa no podía haber recibido eso en concepto de depósito como tal. Debió de haberla recibido por venta de algunos títulos, colocación de títulos de crédito o de inversión. Y cuando hablo de títulos de crédito, son pagarés, son debentures, son bonos bancarios, letras de cambio. Bueno, hay un sinfín como tal. Y cuando hablo de títulos de inversión, me refiero a aquella colocación de acciones. Acciones que pasan a constituirse en títulos y que le pertenecen a una sociedad anónima.
en donde entonces el que las adquiere en algún momento pasa a ser accionista de una sociedad de capitales, mientras que el que adquiere títulos de crédito que las sociedades anónimas únicamente pueden emitir debentures, ¿ya? Ellos pasan a ser acreedores de un derecho de esa sociedad, pero nunca accionistas de la sociedad. Y menciono esto porque en ese momento con la inversión le trasladaron precisamente a este señor de Estrellas en la Solapa, que estuvo preso él y su vicepresidenta, le habían trasladado más de 650,000 quetzales. ¿Bajo qué figura? Pues se desconoce. Lo que sí fue que era un aporte para financiar precisamente su campaña política. Cuando se descubre, ¿ya?, los documentos que se obtuvieron precisamente no llenaban los requisitos del artículo 24 de la Constitución Política. Es decir, no se incautaron ni se revisaron por resolución firme, dictada por juez competente. Simplemente un juez dio la orden para que se recabaran, pero ojo, no existía una, porque el 24 es muy tajante al señalar solo, ahí hay un mandato, podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. ¿Qué implica? Él debió haber sido vencido, ya no tuvo que haber existido apelación, y si existía apelación, conocido en segunda instancia, ya no hay ningún proceso. Hasta ahí se puede venir y autorizar para poder obtener la información. Y ya desde ahí pues poder iniciar otro tipo de acción. Pero lo menciono porque fue ligado precisamente por la recepción de la plata, pero hay algo importante. Apareció por ahí un penalista invocando parte de los principios y garantías que la Constitución establece, y en ese último párrafo, los documentos o informaciones obtenidas con violación en este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. Ahí les votaron ese medio de prueba como tal. Vean pues, situaciones que al final se dan y que muchas veces uno se pregunta, existiendo tanto especialista, constitucional, penalista, ejemplo, en administrativo, que hayan obviado ese procedimiento de obtención de medios de prueba. Curioso, pero se dio. Bueno, volviendo entonces, ese tipo de evidencia que la Superintendencia de Bancos o la Intendencia de Verificación, ¿verdad?, ellos solo van a actuar como una unidad de inteligencia financiera. Van a recabar entonces ese tipo de reportes de transacciones sospechosas y van a emitir un análisis financiero que va a servir en algún momento como prueba pericial, una prueba clave como tal. Bueno, la evidencia documental, pues aquí ya dependerá si esas empresas generan o solo son de cartón, solo sirven para facturar, para generar transferencias, para poder realizar contratos de compraventa que en algún momento pues son simulados como tal, y desde ahí existe o nace una evidencia documental y forense como tal. Bueno, los métodos de investigación especial, bueno, el Ministerio Público debe utilizar como técnicas la intervención de las comunicaciones, que era lo que mencionaba, que hay que tener especial cuidado, el poder interceptar telefónicamente para poder desarticular redes criminales. Bueno, habrá que ver si se obtienen por medio de prueba. En caso contrario, se nos hace cuesta arriba como tal. Hay un marco clave
dentro de precisamente el establecimiento de ese tipo penal, ¿verdad? El conocimiento que se pueda tener sobre la procedencia ilícita de los bienes se puede demostrar mediante inferencias derivadas de circunstancias objetivas, según el caso. Este es parte de un marco legal clave. Ahora, ¿por qué lo menciono? ¿verdad? Porque hoy en día, lo mencionaba también, si mal no recuerdo, ayer señalé algo al respecto, los contadores públicos y auditores tienen la obligación de reportar todo aquel tipo de transacciones en dinero, en efectivo, aquel tipo de transacciones que a juicio de ellos sea sospechosa porque sus clientes, que en este caso serían las empresas o las entidades mercantiles dueñas de estas empresas, que sencillamente adjudican los fondos, pero que se adjudican, por ejemplo, en efectivo. El ir y pagar, ejemplo, en una obra de construcción, en efectivo, sin que el dinero pase por un tema bancarizado y planillas bastante considerables económicamente, ahí se tiene algo legal, algo clave que nos pueda llevar a que, bueno, a que pueda existir el conocimiento sobre la procedencia ilícita de ese dinero. ¿ya? Y lo único, pues, sería el poder demostrar a través de las planillas lo que se ha pagado para efectos de obligar a que se empiece a bancarizar. Hoy en día, yo no sé qué va a pasar con los peritos contadores y con los auditores que tendrán la obligación de poder señalar y denunciar este tipo de delitos como tal. Por separado, tenemos cuando en los mismos juzgados se decreta precisamente la reserva de la investigación. Y la reserva de la investigación es parte de aquellos procesos que se implementan para proteger la investigación, para evitar presunciones como tal, ¿ya? Y para garantizar la averiguación de la verdad. Este proceso de reserva de investigación, pues nos lleva a que en algún momento, ¿ya? Esas presunciones o ese querer garantizar puede violentar, oígase bien, un tipo de garantías sobre las personas imputadas. ¿Por qué? Porque cuando no se les quiere dar a conocer a quién se le está precisamente ligando a un proceso, fácil, se violenta el derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado ni privado en sus derechos, ¿ya? Sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Entonces, aquí, dentro de un proceso, si no está preestablecido que debe de existir reserva de la investigación, básicamente hay el riesgo de poder violentar ya una garantía constitucional. Entonces, el tipo de reserva, entiéndase entonces, reserva de la investigación, sí, en su momento, ya, sobre todo de la investigación penal, muchas veces se cree que se establece ese tipo de figura para limitar el acceso público a las actuaciones judiciales. Y lo hacen muchas veces para proteger la recolección de pruebas, para evitar la fuga de información, dice, o para salvaguardar a víctimas, testigos y poder asegurar precisamente el éxito de la acción penal. Aquí
tiene que tomarse en consideración que nuestro Código Procesal Penal, allá por el que sería artículo 314, nos traslada a ciertos procedimientos. Déjenme buscar en mi Código Penal el 314 como tal. Y en el artículo 314 hay que tomar en consideración que, ¿ya? Características de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Óigase bien, para los extraños. Pero alguien que esté siendo sindicado como tal, pues no es un extraño. ¿Ya? Entonces, ese sujeto procesal puede enterarse del contenido antes de que se dicte un auto de procesamiento como tal. Y para poder establecer una revisión prácticamente más detallada de las normas vigentes, pues aquí hay que tomar en consideración que las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado. Las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios como tal. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación estarán obligados a guardar reserva. Entonces, no podemos tener una serie de actuaciones cuando estoy siendo imputado, cuando en algún momento se me ha notificado ya como tal, ejemplo, el cumplimiento de una citación que la misma Constitución nos garantiza, y es que no es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario, empleado público, si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. El artículo 32 de la Constitución Política. Entonces, aquí tenemos ya algunas actuaciones sobre las cuales, pues, se debe de tomar en consideración garantías. ¿Para qué? Para que al momento de aportar los medios de prueba se pueda reclamar en este tipo de delitos como tal. Bueno, partiendo de esto, entonces podemos ya ir aterrizando que en el caso concretamente de estos delitos de lavado de activo, pues si bien es cierto, tiene el encuadramiento, tiene determinadas actuaciones en donde el juez, para poder mantener, óigase bien, la imparcialidad, la neutralidad como tal, pues debe de velar. ¿Por qué? Por la objetividad de todo el proceso judicial. Insisto, la Constitución Política, ¿ya? Es referente a que el organismo judicial goza de independencia como tal, ¿ya? En el artículo 203 de la misma Constitución Política, claramente queda la independencia del organismo judicial, en donde la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Y va a corresponder entonces a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos de Estado deberán, óigase bien, prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones como tal. Eso por un lado. Y por otro, también hay que tomar en consideración, ¿ya?, que las condiciones esenciales de la administración de justicia, en el artículo 204 de la Constitución, claramente deja normado que los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia deben
de observar obligadamente el principio de la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque los jueces, con esa potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, tienen que tomar en consideración esa separación de poderes. Debe de entrarse a considerar que en algún momento la independencia que tienen, ¿verdad?, es en estricto acatamiento, ¿verdad?, sobre su función jurisdiccional como tal. Y de ahí, pues, tenemos que entrar a considerar que todo lo relacionado a, pues, tendría que tener cierto grado de pureza, ¿ya? ¿Y por qué? Porque aquí viene, ¿verdad?, que la Constitución política, así como los tratados, óigase bien, que no tienen en algún momento, pues, respeto, es decir, me refiero a actuaciones que no tienen respeto a los derechos humanos. Ya de ahí tenemos inconveniente como tal. Y debe de respetarse, ¿ya? Sobre todo aquellas actuaciones en donde el mismo Código Procesal Penal en un momento determinado nos va a llevar a el respeto hacia los derechos humanos. Y el artículo 16 del Código Procesal Penal nos lleva que los tribunales y demás autoridades que intervengan en los procesos deberán de cumplir los deberes que les imponen la Constitución y los tratados internacionales sobre el respeto a los derechos humanos. Esto es importante ya que en algún momento, cuando exista una serie de duda sobre la aplicación, debe de entrarse a generar una valoración, ¿ya? Debe de generarse una seriedad en la prueba como tal. ¿Para qué? Para que en algún momento no se nos denuncie, ¿ya?, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si en algún momento, ¿ya?, existiera una duda como tal, recuerden que pues ese tipo de presunción como tal nos va a llevar a que después de que se verifique la prueba respecto de cómo poder proteger alguna seriedad dentro de los principios, que se establezca una formalidad en el manejo de la prueba y sea considerada como algo de interés público, ¿ya? Y con esto se viene a evitar precisamente que se entorpezca, que se dificulte la actividad probatoria. Y de antemano se sabe que si no se presta en algún momento dentro del proceso ese medio de prueba, pues ya dependerá del ofrecimiento de la admisión y cómo la obtuvieron, ¿ya? Y a partir de esto, entonces, debe de establecerse como tal. Bueno, por ahí nos faltan ya casi 5 minutos. El tema central para el día de hoy, lo dejo por acá anotado, es la prueba dentro del lavado como tal. La prueba dentro del lavado. Esto sería el tema central para el día de hoy. Ahí está el link de asistencia y paso a desearles por ahí muy feliz tarde.
Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Lick. Buenas tardes. Bueno, buena tarde. Disculpe, Lick, fíjese que no me aparece el link de asistencia. Pues si pincha ahí nuevamente, ahí está puesto en el Messenger. Ya. Se cierra en 10 minutos. Tiene ahí el licenciado Sisimit, que es Sí, quien nos ya apoya. ahorita me apareció, les agradezco mucho. Bueno, feliz tarde, señores.